de la sabiduría vamos a hablar ahora. Romanos capítulo 1, versículo 22. Versículo 21 y 22. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Bueno, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y les exhorta y les dice en qué error habían caído, porque ellos decían conocer a Dios, como mucha gente, ¿verdad? Luego dice, conozco a Dios, pero su actitud, su forma de ser, su forma de actuar, con sus hechos niegan a Dios. Pero ellos en su razonamiento, en su forma de pensar, creían que así estaba bien, que era la forma correcta de buscar y de adorar a Dios y de servirle. Mas sin embargo, el apóstol Pablo está refutando, está reprobando esa forma de vida cristiana. Y dice, hermanos, no es así. No es así como ustedes creen que la vida cristiana, no es así como ustedes piensan, porque ustedes dicen conocer a Dios, pero su forma de ser, sus actos, sus hechos, dicen que ustedes no tienen conocimiento de Dios. Pero ellos, más sin embargo, dicen, no, nosotros conocemos a Dios. O sea, en su propio razonamiento, ellos creían tener esa sabiduría suficiente como para decir, sí conocemos a Dios. Hay algo importante que yo le estoy pidiendo mucho a Dios, a pesar de mis años en el ministerio, sigo rogando algo al Señor, y es esto: le digo, Señor, revélame cada día la verdad de tu palabra. Amén, amén. ¿Sí? Esa es una palabra o una petición muy profunda, porque no quiero yo en algún momento solamente conocer la palabra de Dios de una manera superficial. Como mucha gente conoce la palabra de una manera superficial, pero más sin embargo ignoran el verdadero propósito de esa palabra, el verdadero propósito de ese plan de Dios, de ese sentir de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revélame, Señor, la verdad de tu palabra. Le estoy diciendo, Señor, yo quiero conocer verdaderamente tu palabra de una manera profunda, de tal manera que cuando yo lea tu palabra pueda entender exactamente lo que tú no estás tratando de decir, estás diciendo, me estás diciendo que la palabra es así, y esa palabra me va a confrontar, y esa palabra me va a decir cómo estoy delante de Dios. Ahora, no nada más para que me diga cómo estoy delante de Dios. Si Dios me está diciendo a través de su palabra cómo estoy delante de Dios, delante de Él, a través de su palabra, es porque Él quiere que yo mejore, que yo cambie, ¿sí?, mi forma de ser. ¿Por qué? Porque cuando caemos en ese punto de que nosotros tenemos el conocimiento pleno y que tenemos una sabiduría plena, entonces no dejamos ni siquiera que Dios nos diga, estás mal. ¿Por qué? Porque yo en mi razonamiento, ¿qué digo? Que estás bien. Yo estoy bien. Cree que está bien. Y entonces cuando llegamos a ese punto, Dios ya no puede hacer nada, porque no le dejamos a Él ni le damos la oportunidad para que Él siga obrando en nosotros, Él siga su propósito de perfección en nuestra vida. Amén, amén. Y eso es lo que ese problema tenía la iglesia de Roma, que todos decían conocer a Dios, mas sin embargo el apóstol Pablo
con toda la experiencia y las experiencias que había tenido con el Señor profundamente, porque Pablo tenía una relación con Dios de una manera preciosa. El Espíritu Santo le hablaba y el Espíritu Santo le decía qué hacer y qué no hacer. Entonces él sabía de qué estaba hablándole a la iglesia de Roma, y él quería con todo el corazón que la iglesia entendiera, que cada cristiano entendiera realmente lo que él estaba diciéndoles. Mas sin embargo, dice, ustedes profesan ser sabios, se hicieron necios. No querían aceptar que estaban mal delante de Dios. Y ese propósito, es el problema, hermanos, cuando una persona o un creyente, o una persona que sea creyente, ya no deja que Dios trate con él, y ya se metió en su propia concha ahí, y ya dicen, yo estoy bien, y yo estoy bien, digan lo que digan, piensen lo que piensen, yo estoy bien. Entonces ese es el error más grande que podemos cometer, cuando ya no dejamos que Dios hable a nuestra vida, y entonces ese es un peligro tan terrible. Vamos a Proverbios capítulo 12, perdón, Romanos 12, 16. Romanos 12, 16, ¿qué dice? Dice, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes, quiere decir, está diciendo el apóstol Pablo, hay que estar siempre unidos con el mismo propósito y asociándonos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Conviviendo, armonizando como Dios manda, y no hacerse sabio en su propia opinión. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros decimos, tengo la razón y estoy bien, estoy siendo sabio en mi propia opinión y no tomo la opinión de los demás. Sí. Al contrario, si hay alguien que me dice, hermano, mire, esto que está haciendo no está bien, y la red me lo vuelve a decir, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la reacción mía? ¿Te molesta? Sí. Molestarse. ¿Qué hago? El hermano con todo su corazón está viendo que estoy mal, y con todo su corazón quiere que yo me agarre el camino. ¿Y qué hago? Lo que hago es apartarme de él, y entonces empiezo a buscar el grupo de personas que siempre me van a decir sí a todo lo que yo estoy haciendo. Aun cuando esté mal, pues aquellos también están mal, todo el tiempo nos vamos a estar aprobando los unos a los otros. Quiero decirles que en cualquier reunión, hermanos, en cualquier iglesia, siempre no ha de faltar un hermano, una hermanita que se nos acerque, quizá tímidamente, porque no sabe qué reacción vamos a tomar, para decir, no sabe qué, hermanito, hermana, como que no está bien como que no está bien esto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es escuchar, aceptar que estamos fallando, ¿verdad? Y no molestarnos. ¿Por qué? Porque esa persona Dios la envía, y Dios le hace ver la falta de nosotros, para que Él nos vaya y nos diga. Balaam, fíjense que Dios le dijo, cuando lo fueron a ver la primera vez, le dijo el Señor, no vayas con ellos, con los hombres que mandó Balaam, no vayas con ellos. Pero a otro día le mandan a otros hombres, y entonces Balaam, ¿qué hizo? Dice, espérense, mañana les doy la respuesta, voy a consultar a Dios y a ver qué me dice Dios. Él va y le pregunta a Dios, Señor, estos hombres volvieron, ¿iré con ellos? Le dice al Señor, bueno, pues ves, si Dios ya le ha dicho una vez no, ¿qué tiene que haber hecho? Puede ser. Pues le dice Dios que no. Más sin embargo, su necedad, ¿por qué? Porque Balac le había ofrecido que si iba para maldecir al pueblo de Dios, le iba a dar una buena suma, le iba a dar un buen presente. Entonces su avaricia le ganó, y va otra vez a Dios. Entonces, viendo Dios la necedad de él, dice, pues ves, pues lo está conociendo, pero dice, pero vas a decir y vas a hacer las cosas como yo digo. Balaam se va, se monta en su burrita y se va
siguiendo los hombres, y más adelante un ángel de Dios le sale al encuentro. ¿Qué dice? Dice que la asnita veía al ángel cómo se ponía en el camino, y entonces la asnita venía y le cortaba vuelta. Pero la necedad de Balaam lo había cegado. Lo había cegado de tal manera que Balaam no podía ver al ángel de Dios. Amén, amén. La necedad nos hace ciegos para ver la gloria de Dios. Y sordos también. Y ahí estamos toda la vida batallando, patinando en un solo lugar, y nunca vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios sabe que tenemos un corazón necio. Duro. Por más que Dios nos hable, por cualquier medio que Dios nos hable, Él dice, tienes un corazón necio. El burro. ¿Eh? Y dice que después de que la burrita veía al ángel, el ángel va para atrás y hasta que lo mete a un tramo estrecho en el camino. Dice que entonces ya no hubo ni para dónde. ¿Qué hizo la burrita? Se pegó a la barda y pasó a traer a maullar la pierna de Balaam. Entonces Balaam, ¿qué hizo? Se bajó de la burrita, porque la burrita se echó, y viene Balaam y saca un garrote y le empieza a dar. Ah, Pero si ahí era más entendida la Le boca. empieza a dar de garrotazos. ¿Y qué pasa? Y dice, ¿por qué has hecho esto? Dice la burrita, desde el tiempo que tú me tienes y que te sigo, ¿cuántas veces te he hecho esto? Porque Balaam dijo, si tuviera algo con qué matar, tuviera espada para matarte, aquí te mato. Cuando dijo eso a la burrita habla, fíjense nada más, una burra. ¿Y qué va a pasar? Hay que tener siempre el entendimiento abierto para Dios. Para vergüenza nuestra, puede hacer que una persona de las peores de estas, como vecinas, venga para decirnos cómo somos. ¿Me entienden? sí, sí. Sí, sí. Para vergüenza de nosotros. No conoce lo que nosotros conocemos, pero va a decir, ¿sabe qué, doña Delia? Yo creo que usted que va a la iglesia no es así. Doña Ay, Berta. Ni usted va a le la pasa, iglesia. ¿verdad? Doña Berta, usted va a la iglesia, yo creo que lo que usted está haciendo no está correcto, es una burla. Burla porque no tiene Sí. conocimiento de lo que nosotros Pero conocemos. Es una burla. La burrita de Balaam estaba más. Ahora sí que. Es que ella estaba viendo al estaba ángel, obedeciendo, pero ¿verdad? Balaam no veía. Y a veces es lo que nos pasa. Cualquier burrita va a venir y va a decir, oye, ¿a dónde está lo que conoce la escritura? ¿A dónde está? Eso Siempre te conocimos que vas a la iglesia y ahora ¿qué estás haciendo? Eso sí es cierto. Para vergüenza de nosotros. Pero nosotros en nuestra propia opinión somos Súper Perfecto. sabios. Sabios. Todos lo sabios. sabemos. No nos equivocamos. Y entonces cuando el ángel le abre los ojos a Balaam, Balaam alcanza a ver al ángel y le dice, tú dices que si trajeras espada, matarías a ese animalito. Pues para que veas, para más ella, que se estuvo apartando del camino porque me estaba viendo, pero tú, Entendió ella y no él. la necedad. Profesando ser sabios, se hicieron Necios. necios. Era más burro que la burra. Y en ese tiempo hay tanto cristiano necio. Y he explicado qué quiere decir necio. Sí. Es más, vamos ahorita, a ver, busca. Yo le estoy grabando aquí. Bueno, ok. Pero necio es una persona, es diferente un necio a un ignorante. Ah, no. Un ignorante es el que no conoce nada. Pero el necio es el que sabe Sabe y lo hace. y sigue de necio. Sigue haciendo lo que no debe de. Exacto. Su sinónimo, la terquedad, terco. La terquedad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. No debemos ser sabios. Todos tenemos una chispa de sabiduría porque somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios y Dios puso sabiduría en nosotros. Lamentablemente, a ver, la sabiduría que tenemos, ¿la usamos para qué? Para hacer el mal. Para hacer el mal. O no la usamos. Cosas que no. E inclusive para rebelarnos contra Dios. Y ponernos, como luego decimos, a las patadas con Dios. Ajá. Como diciendo con nuestra sabiduría, Señor, tú te equivocaste. Yo creo que yo sé mejor que tú. Y yo por eso me conforto así, porque yo sé lo que estoy haciendo. ¿Eh? Ay, ese es Bueno. el detalle. Entonces vamos al capítulo 16, versículo 19 de Romanos. ¿Capítulo qué? 16. Capítulo 16, verso 19. Papi, se te llevaste mi pluma, mi amor. Tengamos mucho cuidado
y no llegar a ese punto de creernos sabios en nuestra propia opinión, porque eso es muy, muy destructivo para nosotros. Aún dentro de la familia, cuando no dejamos que alguien nos diga algo, a algún miembro de la familia nos diga algo, porque sabemos lo que estamos haciendo. Ya estoy grande, yo sé lo que hago. No, tenemos que escuchar a Dios, y muchas veces no es Dios directamente, sino a través de una persona. Amén. Amén, ¿Cómo amén. dice? 16, 19. A ver, rapidito. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ajá. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén, amén, amén. ¿Sí? Me gozo de ustedes, dice. Pero una cosa sí quisiera: que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Ven, papá. Pero en este tiempo, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando con nosotros? Todo lo contrario. Lo contrario. Lo bueno no se nos queda, pero lo malo. Pasan años y años y lo recordamos. Y eso no dice otra cosa más que siempre es que estamos ejercitados más para el mal que para el bien. Yo creo que terminando esta enseñanza, si pregunto el primer texto después, pues nadie me lo va a poder dar, ¿verdad? Que si preguntara, por ejemplo, si están viendo una serie y en qué se quedó ayer, me lo van a decir. Así se Si Alan me dice, si yo le digo, a ver, hijo, ¿en qué parte del juego que tienes a la mano te quedaste? Se me va a decir en qué parte del juego. Sí, le digo. Me está rayando. Sí, si no creen que me ponen el mandado. ¿Eh? A ver la serie que le encanta. O sea, para el mal, miren, pero nuestra mente está ejercitada. Por eso es que cuando nosotros ejercitamos nuestra mente en las cosas malas, difícilmente van a entrar las cosas buenas. Amén. El rico y el pobre. Difícilmente. Y por eso ahí es que vamos siempre conduciéndonos como necios. Así es. Lo que la Biblia dice que no debemos hacer, es lo que hacemos. Y lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer, no lo hacemos. Amén, amén. Porque todo está aquí. Yo actúo de acuerdo a lo que tengo aquí. Así. Hablo de acuerdo a lo que tengo aquí. Pienso de acuerdo a lo que tengo aquí. Porque mi mente está totalmente ejercitada Despiertan cosas de de todo Dios. ello. Amén, ¿Sí? amén. en las cosas de Dios. Y así, no nada más por predicadores, sino todos, predicadores e iglesia, todos tenemos que aprender a ejercitarnos en las cosas de Dios. Ser ingenuos para el mal, sabios para el bien, Para el bien. e ingenuos para el mal. Amén. ¿Mm? Porque aquí le estoy viendo yo donde dice. Porque para el mal, como nuestra mente rápido vuela, Ajá. ¿sí? Vuela y hasta nos imaginamos. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Sí. ¿Mm? Nos están diciendo una cosa, ya nos estamos imaginando todo lo que nos están diciendo. No, aquí nos lo estamos imaginando. Nos dice algo bueno. ¿Se acuerdan que un día les dije yo que cuando yo canto un coro, yo me estoy imaginando? Así. Si yo canto, Dios está aquí, yo lo veo aquí frente a mí lo estoy viendo. Y eso hace que me inspire yo porque estoy dirigiendo una alabanza a Él. Amén. ¿Sí? Aquí lo estoy viendo, yo me olvido de todo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque voy a repetir, tenemos que ejercitarnos siempre en lo bueno. Amén, amén. No se enojen, que no soy enojado, ¿eh? Yo decía que me había traído un casco, dice. A ver, vamos ahora a Santiago. Es el de la moto. Seguimos hablando acerca de la sabiduría. Dale, aquí. Seamos sabios para el bien, ingenuos para el mal. Para el mal siempre le vamos inventando cada día más y más. Nos platican un chismito chiquito y después de 10 personas o 5 personas ya es un chismosazo pero grande, porque cada uno le va aumentando. Para eso somos buenos. Amén. Santiago, ¿qué? ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Sí estamos oyendo o no? Sí. Sí. Ah, bueno. Santiago capítulo 3 verso 17 y luego vamos a regresarnos al versículo 16, pero primero 17, 3:17. 3, 17.
Ya se fue. Amén. Ven, papá. ¿Cómo Vete, dice? papito. Quien lo tenga primero. Dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Ven. después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese. Hay una sabiduría que viene de lo alto. amén, amén. Y esa es la sabiduría que la iglesia necesita. Esa es la sabiduría que nosotros los hijos de Dios necesitamos. Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos. La sabiduría que viene de lo alto. De lo alto. Viene de ¿Sí? Dios. Y para que esa sabiduría venga, descienda y se pose sobre nosotros, tenemos que pedirla. ¿Sí? Tenemos que pedirla. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, porque quiero cada día, Señor, no nada más conocerte más, sino servirte todavía más. Porque cada uno de nosotros tenemos un potencial para servir a Dios. ¿Sí? Y cuando hablo de servir, no estoy solamente refiriéndome a estas reuniones. Servir es que hablar de su palabra. Ahorita que veníamos de allá para acá, venía pensando que ¿cuánto tiempo llevamos aquí predicando el Evangelio? Como un año. No, más. Sí, como no. Tiene más. Es Que mucho más. empezamos antes de la pandemia. No. Sí. ¿Sí? Antes de la Sí, pandemia. sí. Desde Tenía como antes. 3 años. Ya tiene más. Fíjense, y venía pensando en 3 años como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas personas tenemos aquí, aparte de la familia? Hemos invitado. Hemos invitado. No, pero No. por ahí precisamente es orar y hablarle a la gente, pedirle al Señor de una manera especial. Señor, te pido por decir algo, por Senorina. Señor, te pido por esa señora, por esa vecina, por lo que sea. Señor, yo quiero verla a tus pies de una manera específica. O sea, ¿saben por qué? Cuando oramos, dice Señor, salva a todo el mundo. Es como ver un montón de patos, agarrar la escopeta y nomás, ¡pum! No le das a ni uno. Y no le damos a ninguno. Tenemos que poner en la mira uno. Hay 10, hay 20, pero hay que poner en la mira uno. Un tiro, un pato. Y aquí es lo mismo. Una persona pedírsela al Señor, reclamarla para el Señor y Dios va a hacer la obra. Amén, ¿Mm? amén. Entonces necesitamos sabiduría ¿de dónde? De lo alto. De lo alto. Porque quieren saber qué es la sabiduría de aquí, la sabiduría que tenemos nosotros. Bueno, vamos al 16, ahora vamos a regresar. Esta es la sabiduría que tenemos nosotros. Romanos 16. No, Santiago, donde estamos. Santiago. Santiago 3:16. Ajá. Esta es la sabiduría que prevalece en nosotros, la que tenemos nosotros. Dice, porque donde hay celos hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén, Ajá. amén. Capítulo 3, verso 16. Ajá. Ajá. ¿Sí? Pero donde hay celos y hay contención, Ujú. allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra Perversa. perversa. ¿Sí? O sea, la sabiduría que tenemos nosotros, ¿para qué sirve? Para toda obra perversa. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, esa nos conduce siempre a hacer lo bueno, a hacer todo aquello que le agrada al Señor. Ujú. Bueno, entonces ¿sí entendimos? Amén. Necesitamos que Dios nos ayude y que Dios nos dé su sabiduría. Amén. Y para que Dios nos dé su sabiduría, necesitamos pedírsela. Si leyeron Santiago, les dije, hace 15 días les dije, lean el libro de Santiago. No estábamos viendo sobre el Bueno, les voy a dejar de tarea, no son más que 4, 5 capítulos. De tarea un versículo que dice que la sabiduría del hombre es una sabiduría maléfica, diabólica, animal. De aquí. Está arriba. Ahí está. Está en la 15, usted dijo la 16, en la 15 dice. Es del 15 al 17, pero como agarré el 17, luego el 16. Se Bueno, la- el 15, ¿Te la leo? por favor. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén, amén. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto.
Entonces, ¿qué sabiduría tenemos nosotros? Terrenal. Terrenal. Terrenal, Animal. Diabólica. animal y diabólica. Por eso a veces es triste y reconocerlo, familia, es triste reconocerlo. O sea, pero ¿saben qué? A veces los animalitos se comportan mejor que nosotros. ¿Sí o no? Sí. Mi gatito, aunque le haga la pata con la pata así. Ahora en este tiempo un cuadrúpedo nos gana a nosotros. Porque la sabiduría que tenemos es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Qué necesitamos? La sabiduría Que viene de lo alto. que viene de lo alto. Ven. Bueno, pónganse en pie, vamos a Mira, ven, darle vamos a gracias a cantar, Dios. vente. Ven. Ahorita vamos a cantar, ¿eh?